Buenos días, estudiantes de grado décimo. La idea es hacer una explicación acerca de la segunda guía correspondiente al tercer periodo. Entonces, ¿qué vamos a aprender aquí? Velocidad media y rapidez media. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que saber? El concepto de velocidad media de un móvil en un intervalo de tiempo se calcula hallando el desplazamiento en la unidad de tiempo. Es una magnitud vectorial, entonces el desplazamiento, ¿cierto? En la unidad de tiempo. Y la rapidez media se halla calculando el espacio recorrido en la unidad de tiempo. O sea que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo, ¿cierto? En este caso. Entonces, una cosa, tenemos que calcular el desplazamiento y recordemos que el desplazamiento era la posición final menos la posición inicial, ¿cierto? El desplazamiento total, ¿no? No voy a calcular todavía el de tramo a tramo, sino el desplazamiento total sería en este caso 5 metros menos 0 metros, ¿cierto? De donde arrancamos, acá en 5 metros, 0 metros en este gráfico de posición contra el tiempo que pusimos como ejemplo. Y tiempo sería 6 segundos menos 0 segundos y esto sería 5 metros por 6 menos 0 quedaría 6, 5 sextos metros por segundo. Y finalmente nuestra velocidad media sería 5 sextos, ¿cierto? Y eso sería 0,83 metros por segundo. ¿Listo? Recordemos que desplazamiento sobre la unidad de tiempo. Y en cambio nuestra rapidez media va a ser el espacio recorrido. Entonces, ¿cómo hallábamos nosotros nuestro X? Que era el espacio recorrido. El espacio recorrido lo hallábamos sumando todo el desplazamiento de cada tramo, pero su valor absoluto. ¿Listo? Sumamos el valor absoluto, o sea, las distancias positivas de cada uno, porque recordemos que estamos hablando de una magnitud escalar en este caso. Entonces aquí sería 4 metros, ¿cierto? Más 2 metros, 4 metros más 2 metros. Este es menos 6 metros, su desplazamiento en este tramo es menos 6 metros, ¿sí? Pero como nosotros estamos sumando es el espacio recorrido, simplemente lo colocamos como el valor absoluto que sería el valor positivo, 6 metros más 5 metros. Y finalmente el desplazamiento sería 4 y 6, 4 y 2, 6 y 6, 12 y 5. 17, o sea que nuestro espacio recorrido fueron 17 metros y finalmente la velocidad es igual a 17 metros, ¿cierto? Sobre el tiempo utilizado para esto y fueron, ¿cuánto? 6 segundos, ¿vale? Entonces nuestra velocidad sería igual a 17 sobre 6 y eso nos quedaría exactamente 2,83 metros por segundo. Entonces, esa es la diferencia que hay entre velocidad media y rapidez media. Esta es vectorial, esta es escalar. Esta que tenemos nosotros acá se halla con el desplazamiento sobre la unidad de tiempo y esta el espacio recorrido sobre la unidad de tiempo. Vamos entonces con otro ejemplito por este lado. Entonces, esta vez, ¿qué voy a hacer yo? La idea es que voy a calcular primero la velocidad media en cada tramo, ¿listo? Velocidad media en cada tramo. Primero, este lo voy a llamar el tramo 1, ¿listo? Entonces la voy a colocar como velocidad 1, ¿cierto? Velocidad 1 va a ser igual pues al desplazamiento 1, ¿cierto? Sobre la variación del tiempo 1, ¿sí? O sea que esto sería igual. Entonces, el desplazamiento ¿cuál sería? 9, ¿cierto? En el primer tramo nos desplazamos 9. Este fue la posición final menos 0, de donde arrancamos sobre el tiempo que sería 1 menos 0, ¿cierto? 1 menos 0 y esto sería 9, 1 menos 0, 1 y eso nos quedaría 9 metros por segundo. Esa sería nuestra velocidad en el tramo número 1. Nuestra velocidad para el tramo 2 sería, pues, desplazamiento en el tramo 2, ¿cierto? Sobre la variación del tiempo en el tramo 2 y eso sería igual. Entonces, si nos damos cuenta acá, estamos en 9 y terminamos en 9, o sea que sería 9 menos 9, no varió nuestro desplazamiento y sobre la variación del tiempo, que esa sí varió 2 menos 1 y eso quedaría 9 menos 9, 0 y este sería 0 metros por segundo, 2 menos 1, 1, pero 0 sobre cualquier cantidad da 0 y tenemos que nuestra velocidad número 3 en el tramo 3, este vamos a llamarlo nuestro tramo 3, ¿listo? Y en nuestro tramo 3 sería de la siguiente forma. Entonces, vemos que de 9 pasamos a 6, ¿cierto? 6 va a ser la posición final. Entonces, sería nuestro desplazamiento en el tramo 3 sobre la variación del tiempo en el tramo 3. Entonces, tenemos por acá 6 metros menos 9 metros, todo sobre 3 menos 1, ¿cierto? 3 segundos menos 1 segundo quedaría 6 menos 9, menos 3 metros por segundo. O sea que esta velocidad media fue negativa. Ahora vamos con nuestra velocidad en el tramo 4. Tramo 4, volvemos a 0, ¿cierto? El reposo. Entonces, delta D
X, que es el desplazamiento en el tramo 4, sobre nuestra variación del tiempo en el tramo 4, y esto sería, entonces estamos acá en 6, entonces 6 menos 6 sobre 4 menos 3, y eso nos quedaría 0 metros por segundo. ¿Listo? Vamos en el tramo número 4, este de acá. En el tramo 4, de 9 pasamos a 12, ¿cierto? O sea que terminamos por acá en 12, o sea que este sería delta de X, ¿cierto? 5 sobre delta de T, 5, y esto nos queda 12 menos 6 sobre 5 menos 4, 5 menos 4, y eso nos quedaría 12 menos 6, quedaría 6 metros por segundo. Y finalmente la velocidad en el tramo 5 sería igual al desplazamiento en el tramo, en el tramo, aquí era, a ver, 2, 3, 4, acá sería en el tramo 5 y por acá estamos en el tramo 6, entonces delta de x6 sobre la variación del tiempo en el tramo 6. Y entonces en el tramo 6 sería de 12 pasamos hasta 3, o sea que la posición final fue 3 menos 12 sobre 6 menos 5, ¿cierto? 6 menos 5, tiempo final menos tiempo inicial, y eso sería 3 menos 12, quedaría menos 9 metros por segundos, y sobre 1, entonces esa sería nuestra velocidad media tramo a tramo. Recordemos que esta es la que es vectorial, ¿listo? Entonces, ahora vamos a pasar a calcular la velocidad media en todo el intervalo. Entonces, por acá con otro color vamos a colocar nosotros velocidad media. Entonces, la velocidad media, ¿cierto? Entonces está como el desplazamiento total, ¿cierto? Sobre la variación del tiempo, o sea que nuestra velocidad media, ¿cuánto sería? Sabemos nosotros que el desplazamiento está dado como la posición final menos la posición inicial, todo sobre la variación del tiempo, que sería el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, nuestra velocidad, vamos a hallarla de nuestro gráfico. Entonces, desplazamiento final, por acá. ¿Dónde terminamos? En 3, ¿cierto? Entonces 3 menos la inicial, que sería 0, sobre 6 menos 0, ¿cierto? Tiempo final menos tiempo inicial, total, ¿no? Y ese sería 3 sobre 6, tercera de 3, 1, tercera 2, y eso nos quedaría 1 medio metros por segundo, que finalmente eso es igual a 0,5 metros por segundo, y ese sería nuestra velocidad media. Ahora vamos a calcular nuestra rapidez media, ¿de acuerdo? Entonces rapidez media, entonces esa va a ser v, ¿cierto? Y la rapidez media está como, nuestra rapidez media está como el espacio recorrido en la unidad de tiempo. Entonces necesitamos saber el espacio, ¿cierto? Entonces el espacio dijimos que era este cambio en cada uno de los tramos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos recorrimos en cada tramo? El valor positivo del recorrido en cada tramo. Entonces desde 0 hasta aquí recorrimos ¿cuánto? 9 metros más, acá 0 no suma, 9, de 9 pasó a 6, entonces recorrimos 3 metros, recordemos que tomamos el valor positivo ahí, más 0 tampoco suma, de 6 a 12 estaríamos recorriendo 6 metros más, y acá de 12 a 3 menos 9 en el desplazamiento, pero en espacio recorrido fueron 9 metros, y x sería igual a 9 y 9, 18, 18 y 3 y 6, 9, 18 y 9, 27 metros, y finalmente nuestra velocidad es igual al espacio, que fueron 27 metros, y esos 27 metros los recorrimos exactamente en 6 segundos, mire, 6 segundos de acá, y 27 sobre 6 nos quedaría, para dar un valor más exacto, 27 sobre 6 nos quedaría igual a 4,5 metros por segundo, y ese sería nuestro ejemplo culminado, ¿de acuerdo? Entonces recordemos eso, muy clarito eso, ¿vale? Vamos entonces con otro ejemplo de otro tipo de gráficas que podemos tener nosotros ahí, y es el siguiente. Entonces nos dicen que tenemos este gráfico que ya no es del espacio contra el tiempo, sino ahora es de la velocidad contra el tiempo. Entonces, ¿qué nos dicen primero? Describe el movimiento del cuerpo. Entonces vamos a describir el movimiento. Entonces, sabemos que el cuerpo
Cuando arrancó su movimiento tenía una velocidad de 30 metros por segundo, la cual conservó constante durante el t igual a 0, ¿cierto? El tiempo igual a 0 hasta t igual a 5. Permaneció en 30 metros por segundo. Luego llegó al reposo, ¿cierto? Y del tiempo t igual a 5 al tiempo t igual a 10, el cuerpo permanece en reposo, ¿de acuerdo? Y el cuerpo de t igual a 10 llega a su velocidad a 15 metros por segundo. Recordemos que estamos hablando de una magnitud escalar en este caso, ¿sí? Y por eso lo vamos a llamar 15 metros por segundo y no tomamos el positivo en ese caso. Ya vamos a ver por qué. Y entonces 15 metros por segundo y lo mantiene desde t igual a 10 hasta t igual a 15. Entonces, esa es la descripción del movimiento en ese tramo, del auto en todo este tramo, ¿listo? Ahora nos dicen qué distancia recorrió. Entonces, para la distancia que recorrió, pues es necesario saber dos cositas. Primero, que nosotros tenemos un tramo acá, otro tramo acá y otro tramo acá. Entonces, vamos a llamar a este el tramo número 1, el tramo número 2 y este el tramo número 3. El primero va a 0 a 5, 5 a 10 y 15 a 20, ¿cierto? 10 a 15, perdón. Y entonces nosotros tenemos que, primero, la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo, ¿cierto? Y el espacio recorrido, que es lo que nos piden, es igual a la velocidad por el tiempo. Se está dividiendo, pasa a multiplicar, que haría x igual a v por t, ¿cierto? Entonces, por este lado lo llamaríamos que x, ¿cierto? El espacio 1 es igual a la velocidad 1 por el tiempo 1, ¿cierto? Por acá sería, nuestro espacio 2 sería igual a la velocidad 2 por el tiempo 2. Y por acá sería que el espacio 3 va a ser igual a la velocidad 3 por el tiempo 3. Y arrancamos con eso, con mucho cuidado por este lado. Entonces, primero, x1, ¿cierto? Va a ser igual a la velocidad 1 por el tiempo 1. Velocidad 1, ¿cuánto sería? Arrancamos con 30 metros por segundo, o sea que esa va a ser nuestra velocidad, ¿cierto? Multiplicado todo por el tiempo 1. ¿Cuál fue el primer tiempo de 0 a 5? Pues hay 5 segundos, cancelamos. Segundos con segundos y 30 multiplicado por 5, nos queda 3 por 5, 15 y agregamos un 0, 150 metros. Ese sería nuestro desplazamiento en el primer tramo, ¿listo? En el segundo, pues el espacio 2 es igual a la velocidad 2, que es 0 metros por segundo, multiplicado todo por el tiempo, que sería 5 segundos. Sabemos que toda cantidad multiplicada por 0 da 0 metros por segundo. En este caso no hubo desplazamiento. Ahora miramos acá. En el espacio 3 es igual a la velocidad 3, que sería en este caso 15 metros por segundo, ¿cierto? 15 metros por segundo multiplicado por el tiempo 3, que sería 0,5, 0,5 no, 5 segundos, ¿no? Cancelamos el segundos con segundos y 15 por 5 nos quedaría que x es igual a 3 a 15 por 5 nos da 75 metros. Y finalmente, pues vamos a sumar 150 más 0 más 75 y nos queda que el espacio total recorrido fue de 150 más 75 da 225 metros y culminado nuestro ejercicio por este lado, ¿vale? Entonces no hay complique por ahí. Bien, ahora vamos a hacer otra cosa más. ¿Cuál es la velocidad de un móvil que con movimiento uniforme ha demorado 5 segundos para recorrer una distancia? En estos problemas simplemente vamos a saber que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo, ¿listo? En un movimiento uniforme, ¿de acuerdo? Entonces, rectilíneo uniforme. Entonces, ¿cuál es la velocidad? Bien, o sea que nos están pidiendo v. Vamos a recopilar los datos. Como dice que con movimiento uniforme ha demorado 5 segundos. Tiempo es igual a 5 segundos, ¿cierto? A 5 segundos para recorrer una distancia de 120 metros. Entonces, x es igual a 120 metros y decimos que nos piden la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo, entonces la velocidad sería igual al espacio, que fueron 120 metros sobre 5 segundos, y nos quedaría que la velocidad es igual a 120 sobre 5 y esto nos da 24 metros por segundo. Muy sencillito ese problema, ¿listo? Entonces, el ejemplo 2 que nuestra guía tiene dice lo siguiente. El sonido se propaga en el aire con una velocidad, entonces vamos sacando los datos, velocidad de 340 metros por
segundo, ¿listo? ¿Qué tiempo tarda? O sea que nos están pidiendo el tiempo que tarda en escucharse el estampido de un cañón situado a 15 kilómetros. X es igual a 15 kilómetros, ¿listo? Entonces nos damos cuenta de una cosa, las unidades del espacio están en kilómetros y la velocidad en metros por segundo, o sea que la idea es llevar este kilómetros a metros por segundo. Entonces hacemos conversión de unidades a un lado, que nosotros ya vimos cómo se hace eso. Entonces 15 kilómetros lo hacemos una raya, ¿cierto? Lo dividimos entre un kilómetro, ¿cierto? Y lo multiplicamos por su correspondiente kilómetro en metro. Entonces sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros y cancelamos kilómetros con kilómetros y 15 por 1000 nos quedaría 15.000 metros. ¿Listo? O sea que nuestro nuevo espacio va a ser igual a 15.000 metros. Ahora, nos piden el tiempo. Entonces tomamos nosotros nuestra formulita de ahí y decimos que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo, a lo cual este tiempo está dividiendo, pasa aquí a multiplicar, ¿cierto? Que haría tiempo por velocidad es igual a espacio y finalmente la velocidad está multiplicando, pasa a dividir y quedaría espacio sobre la velocidad. Entonces el tiempo es igual al espacio sobre la velocidad y el tiempo sería igual al espacio que nos dio ¿cuánto? 15.000 metros, todo sobre todo sobre la velocidad que nos dio 340 metros por segundo. Oído, se dan cuenta que acá está metros por metros y abajo metros por segundo. Entonces, este es como si tuviera un 1 debajo, ¿cierto? Entonces, vean cómo se cancelarían las unidades aquí en este ladito. Vamos a hacer un paréntesis y decimos, está en metros sobre 1 sobre metros por segundo. Entonces, si hiciéramos extremos y medios, quedaría 1 por m, ¿cierto? Y S por M quedaría SM, se simplificaría M con M y nuestra respuesta sería en segundos, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que M con M se cancelan, nuestra respuesta en segundos y el tiempo sería igual a 15.000 dividido en 340 y eso nos quedaría 44,11 y eso nos da en segundos, o sea que el estampido se escucharía en 44,11 segundos si la velocidad es de 340 metros por segundo y nos dan, allá hallamos el tiempo. ¿Listo? Bien, vamos con otro problema que ya es un poco más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice el problema que nosotros tenemos acá? Nos dice, dos trenes parten de dos ciudades A, B distantes entre sí 600 kilómetros con velocidades de 80 kilómetros y 100 kilómetros respectivamente, pero el de A sale 2 horas antes. ¿Qué tiempo después de haber salido B y a qué distancia de A se encontrarán? Bien, vale, cuidado una cosa, vamos a hacer un dibujito bien grande para poder comprender este problema, ¿listo? Entonces, tenemos nuestro primer tren por este lado, vamos a hacer, bueno, un dibujito de un tren, ¿listo? Y lo voy a llamar mi tren A, ¿listo? Por este lado, al otro lado, bien lejitos, vamos a llamar mi tren B, ¿listo? Que se encuentran distantes, ¿cuánto dijimos que se encuentran distantes? Se encuentran distantes 600 kilómetros, ¿listo? Bien, ahora, una cosa, nos dice que el de A, ¿cierto? Y el de B, entonces vamos a llamar B de A y por acá V de B. Y entonces nos dice que con velocidad de 80 va a tener 80 kilómetros hora y va a ser 100 kilómetros hora. Es importante hacer bien el dibujito, ¿vale? Para que entiendan esa parte. Entonces, bien, dice que va a arrancar, ¿cierto? Con un tiempo, ¿vale? Cuando lleve ya un tiempo, arranca 2 horas antes, ¿cierto? O sea que va a tener T más 2 horas de tiempo, ¿bien? Recordemos eso. T más 2 horas, o sea que le va a llevar 2 horas de recorrido a siempre, ¿vale? Y ahora vamos a llamar X a la distancia que recorre el tren A. Entonces, si el tren A recorre una distancia de X, ¿cierto?